19:42 minutitos, no es la primera vez que nos ocupamos de esto, pero digamos, hay como una suerte de detonante, ¿no? En ese largo periplo, en los años que viene tomando, que viene insumiendo esto de crear conciencia sobre lo que implican las modernas prácticas agrícolas con el uso intensivo de agrotóxicos y sus consecuencias, la lucha que han llevado adelante núcleos como los de pueblos fumigados, etcétera. Pero en los últimos días se ha sumado un dato, una especie de nuevo llamado de atención, ¿no? Hay que recordar a Fabián Tomasi, quien había sido aeroaplicador, alguien que había estado piloteando un avión que se cargaba con herbicida y que se utilizaba para fumigar campos. Murió hace unos días Fabián Tomasi, quien por cierto había estado peleando los últimos años contra el cáncer que había contraído como consecuencia de esa actividad que realizaba prácticamente sin ningún tipo de precauciones. Está en línea Patricio Eleizegui, autor de Envenenados. ¿Cómo estás, Patricio? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Quería hacer unas correcciones en lo que usted acaba de decir, por favor. Primero, Fabián Tomasi no era piloto. Fabián Tomasi hacía apoyo terrestre. Era el que cargaba el glifosato. Sí. Exactamente. Y en segundo lugar, Fabián Tomasi no falleció, no desarrolló un cáncer, sino que tuvo una neumonía derivada justamente de sus bajas defensas y de la polineuropatía tóxica, que era su dolencia principal. Quiero aclararlo, digo, porque No, yo entendía que había sido un cáncer, justamente. No, más que nada porque, a ver, es una figura que ustedes habrán notado del lado de los fumigadores y demás, despierta la mayor de las controversias y generalmente estas cuestiones después sirven, ¿no?, como caldo de cultivo para decir que la historia no era tan así, ¿no es cierto? Por eso, perdón, pero necesitaba aclararlo. Además, la historia sí es tan así, finalmente, ¿no? La historia es tan así, es lo suficientemente grave como para exponerla, ¿no es cierto? Así que gracias por el espacio. Sí, sin duda, sin duda. A ver, vamos a repasar un poquitito lo que ha sucedido, con cómo ha evolucionado la cuestión a lo largo de los últimos años y de qué manera el sistema se ha ido complejizando. O sea, lo que alguna vez fue una amenaza, hoy es como una suerte de mancha tóxica que se extiende por todo el país y que crece de una manera exponencial. O sea, no es que esté acotado esto, ¿no? No, claro. A ver, estamos hablando de una práctica extendida, ¿no es cierto?, que ha abrazado el empresario medio y grande de la agricultura argentina. No hay que hablar de los pequeños, quizás no son los que más injerencia tienen en esto, pero lamentablemente hoy estamos hablando, sí, de un sistema extendido de producción atado al uso de pesticidas que no guarda, que no excluye a ningún cultivo, a excepción de las prácticas agroecológicas, ¿no? Hoy podemos encontrar fumigaciones prácticamente en todo el país. Por supuesto que no vamos a hablar de fumigaciones quizás en Tierra del Fuego, ¿no es cierto? Tendríamos que ir a comprobarlo. Pero quiero decir, en las zonas agrícolas argentinas es donde justamente se está haciendo esta práctica y llega a todo: pasturas, granos, frutales, bueno, todo lo que uno considere que es de consumo también está justamente tocado por estos productos. Y el tema se ha convertido en una cuestión tan álgida a nivel internacional, por cierto, en buena parte del mundo en los últimos años, que inclusive produjo la caída en desgracia de un gigante como Monsanto, que llegó a la conclusión de que no podía evolucionar más como marca y terminó siendo vendida a Bayer, ¿no? Sí, a ver, lo que ocurre acá es lo siguiente: Bayer hace la compra de Monsanto y decide apagar la marca. O sea, el nivel de condena que está teniendo Monsanto en términos internacionales es tan grande que a Bayer le jugaría en contra seguir sosteniendo la etiqueta. Lo que ha dicho Bayer es: compramos la compañía, algo que ya se hizo efectivo, y matamos la marca. O sea, los productos los vamos a seguir teniendo porque, por ejemplo, el Roundup, que es el glifosato más conocido, más difundido, comercialmente más exitoso, va a seguir persistiendo, ¿no es cierto? Pero no ya bajo la etiqueta de Monsanto. Han caído en la idea de que es irreversible realmente cambiar la reputación de una compañía con semejantes antecedentes. Es si se quiere, un aspecto extraño del problema, porque de alguna manera se podría decir, Monsanto fue la firma demonizada en este caso, y las otras han quedado un poco al margen, pero hay otras que hacen lo mismo. Claro, ¿no? Sí, bueno, sí, es muy buen punto de vista, porque a veces cuando se habla de este sistema, ¿no es cierto?, se enfoca en Monsanto, que por supuesto que tiene la responsabilidad enorme que le asignamos, pero también tenemos otros nombres. Tenemos el nombre de Bayer, que es una enorme productora de pesticidas a nivel mundial, o sea, a un nivel de relevancia y con una espalda tan grande como para comprar un gigante como Monsanto.
Tenemos empresas como Dow, que también es estadounidense, como BASF, que es otra empresa alemana, estrictamente productora de químicos, Syngenta, que es una empresa suiza. Fíjense usted esta particularidad de Syngenta. Los productos que desarrolla Syngenta están prohibidos en el país de origen. O sea, Suiza, donde está la sede de Syngenta en Suiza justamente, Syngenta no puede comercializar sus productos porque está confirmado que son tóxicos y Suiza ha decidido vetarlos. Pero sí alienta que la compañía se extienda fuera de las fronteras de Suiza justamente y bueno, comercialice estos productos que sí en su tierra natal están prohibidos, ¿no? Ahora, es muy interesante la definición que veía acerca de que el sistema de alguna manera es un drogadicto, ¿no? O sea que cada vez requiere más. Exactamente. A ver, este sistema se monta a mediados de los 90 con la irrupción de la soja transgénica. La soja modificada genéticamente tiene un gen que la hace inmune al uso de un herbicida, el glifosato. Este glifosato en su momento se aplicaba en cualquier lugar, uno lo podía aplicar en cualquier campo y mataba todo, ¿no? Todas las plantas mata básicamente. Menos esta soja que tiene este gen que le da la inmunidad. Básicamente cuando se instala este modelo se le dice a los productores, fíjense ustedes, solamente con esto más la siembra directa, ustedes directamente van a poder hacer una cosecha rápida, ¿no es cierto?, copiosa, con plantas enormes y a muy bajo costo. Claramente el campo se inclina por esta opción, sí. ¿No es cierto? Lo que no dijeron las compañías y tampoco los organismos de gobierno que conocían estas historias es que el sistema, la naturaleza iba a tener una respuesta y esa respuesta iba a ser la inmunidad también de las malezas, ¿no es cierto? Lo que conocemos nosotros que son esta evolución, ¿no es cierto?, que van teniendo y van generando resistencia. Entonces, ¿qué pasa? El sistema pide más. Las plantas no las matás con la dosis que tenías, sino que está a dosis más alta. Y las compañías fabricantes agradecidas venden cada vez más formulaciones. Y cuando el glifosato en la última década comenzó a perder ya el poder que se le conocía, hubo que adicionarle otros productos que los fabrican las mismas compañías. Entonces tenemos glifosato, 2,4-D, atracina, dicamba. O sea, hoy ya tenemos un paquete completo que lo siguen fabricando los mismos productores que dijeron, de estos pesticidas, que dijeron, con uno solo te va a alcanzar. Bueno, mentira, fue una mentira total, y en esa mentira cayó el productor, ¿no? Claro, y cada vez hay que ponerle más, ¿no? Ahora, muy interesante el detalle que esta historia para nosotros comienza ya por 1996 y que entonces el secretario de Agricultura era Felipe Solá. Sí, perdóneme, ya me refiero a eso, pero quería agregar una cosa más. Los costos de los agroquímicos o agrotóxicos o pesticidas están valuados en dólares, porque la base de la receta, o sea, la base de la fórmula, es petróleo. Sí, sí. O sea que depende, inclusive eso, ¿no? Se volvió muy caro para el productor. Volviendo al 96, sí, claro, Felipe Solá, que en los años 80 había sido consultor, había sido una suerte como de asesor de Monsanto, de cómo vender los productos en el interior de la Argentina y demás, es quien en el 96 aprueban, él estaba al frente de la Secretaría de Agricultura, el ingreso de esta soja, la soja RR, que sigue siendo todavía la soja predominante en la Argentina, ¿no? La soja resistente al glifosato, por eso RR, Roundup Ready, ¿no? Ahora, ¿se puede hacer un pronóstico, o sea, a partir de lo que está sucediendo en este momento? Se espera ahora, dentro de unos meses, una nueva cosecha récord de soja, ¿no? Uh-huh. Sí, aunque están con mucha expectativa en torno al trigo, sí, ¿no? Sí. De repente el trigo es como va a ser como la vedette este año, el maíz es muy fuerte. La soja sigue siendo predominante y atraccionada principalmente por mercados como el chino, ¿no es cierto? La soja, nosotros la tenemos en nuestros productos en los supermercados, la soja transgénica. La soja transgénica pues generalmente se utiliza como un forraje, pero la industria alimenticia ha sabido incorporarla para reemplazar ciertos aditivos que antes estaban en nuestros alimentos porque es un producto más barato. Hay un trabajo de Axoja, que es un congreso que se hace todos los años en la zona de Rosario, ahora no sé si no lo irán a mudar porque Rosario prohibió el glifosato. Hicieron una vez un relevamiento en supermercados de la ciudad, en supermercados Disco de Rosario, y llegaron a la conclusión de que había más de 750 productos que tienen algún derivado de la soja transgénica. Uh-huh. Sin embargo, el grueso es para exportación y eso va a parar como alimento del ganado en China y en Europa.
¿no? Se hace una mezcla que lleva soja y maíz, que es mucho más barata y más simple de generar para el ganado que soltarlos al campo y que se alimenten, ¿no es cierto? Y bueno, eso es lo que estamos haciendo nosotros, engordando chanchos, pollos e incluso pescados, ¿no es cierto?, en los mercados extranjeros. Y esto va de la mano también con otra carencia argentina. Acá todavía no se ha podido discutir una ley de etiquetado de los alimentos que adviertan sobre estas cuestiones, ¿no? Claro, igualmente hay que pensar que es cierto que no tenemos una ley de etiquetado, pero también deberíamos tener la alternativa, que ese es también el gran inconveniente, ¿no? Nosotros tenemos todavía un mercado orgánico muy pequeño, que eso también, por supuesto, que esto está generado por el mismo status quo que hace que no crezcan las opciones alternativas, que se queden ahí abajo y siguen siendo un poco más caras que las tradicionales. Entonces, por ahí la diferencia que tenemos con los mercados europeos es, primero, hay otra concientización y por otro lado, hay una oferta de productos ampliada. Acá si uno no va, hablo de Buenos Aires, ¿no? Si uno no va a un mercado específicamente orgánico, sí, lo que está comprando es lo que está fumigado en las verdulerías. Bueno, es algo, ¿no es cierto?, que hasta el SENASA mismo ha reconocido. Sí, por cierto. Pero de todas maneras queda claro que contra el modelo que de alguna manera es exitoso desde un punto de vista recaudatorio, nadie quiere ir, ¿no? Claro, exactamente. A ver, acá vamos a ir a fuerza de tragedia sanitaria, ¿no? Que es como se está avanzando en las discusiones en los pueblos y las prohibiciones de uso dentro de los ejidos urbanos, ¿no? A partir de indicadores que hablan del cáncer, de los aumentos de las tasas de cáncer, de las mismas experiencias científicas de universidades nacionales que prueban la contaminación en el aire, en el agua, en el suelo. Bueno, eso es lo que un poco está empujando las cuestiones desde abajo, desde las organizaciones vecinales, desde los científicos independientes. La realidad es que todo el aparato está armado de un modo tal que tiende a perpetuar lo que ya tenemos hoy en día, ya con una declaración clara, ¿no es cierto? Hace algo más de un mes tuvimos una conferencia de prensa en agroindustria con los ministros en ese momento ministro, ¿no? Ciencia, agroindustria, ambiente y salud, anticipando que iban a presentar contenidos para generar una ley de uso de agrotóxicos que directamente desarticule las distancias que se habían establecido, levante las prohibiciones a los productos, o sea, un uso realmente a mansalva de todos estos productos, orientado y promovido desde el mismo Estado. Uno podría llegar a preguntarse, a partir justamente de Fabián Tomasi, quien mencionábamos al principio, ¿cuántos Tomasi habrá en este momento en distintos rincones de la Argentina, no? Bueno, en un punto la primera parte y la actualización que ha tenido Envenenados en sus sucesivas ediciones apunta a eso, a recabar muchas historias. Creo que se podría hacer un libro permanentemente nuevo con la cantidad de casos que van ¿no es cierto?, apareciendo según el territorio, según el tipo de cultivo. Si nosotros, y yo a veces lo he comentado, si hacemos un mapa según la cantidad de cultivos, vamos a encontrar enseguida la correlación entre el paquete tecnológico que se está usando, entre los pesticidas que se usan y las enfermedades que se están dando en esa zona. Por eso nosotros hablamos de cáncer en Entre Ríos, en Santa Fe, en parte de Córdoba, en provincia de Buenos Aires, bueno, la zona sojera, la zona del glifosato, ¿no es cierto? Si uno va al Chaco, donde está el algodón y hay más insecticida, ahí encuentra a los chicos con trastornos cognitivos, los chicos con muchísimas malformaciones, la abundancia de abortos espontáneos. Si va a Misiones con el tabaco, la yerba, el té, encuentra exactamente lo mismo que en el Chaco, muchísimo insecticida, muchos chicos con trastornos justamente cognitivos, muchas malformaciones. O sea, habría que hacer realmente un mapeo del desastre que se está generando con este tipo de agricultura y que, bueno, está teniendo una incidencia directa en la matriz sanitaria de nuestros pueblos. O sea, hoy a mí me pasa cuando viajo con Envenenados que voy a distintas localidades y lo primero que pregunto es si alguien tiene un pariente con cáncer, las alergias, los problemas como se dice, de piel, por ejemplo, respiratorios, y cada vez son más comunes y es raro que alguien no levante la mano cuando uno hace la pregunta, ¿no? Y eso ustedes lo pueden entender, ¿no es cierto? Hace 2 décadas era una rareza. Sí, por cierto. Sí, ¿cómo puede ser que nosotros hoy estemos teniendo estos índices de inconvenientes de fertilidad, ¿no es cierto? O sea, hay muchos aspectos a tomar en cuenta. Es cierto que aspectos como el cáncer, enfermedades como el cáncer son a veces cáncer multicausales, ¿no es cierto? Pero estos productos tienen una incidencia clara porque su toxicidad está comprobada. No podemos hacer de cuenta que somos inmunes, ¿no?
Justamente de eso se trata, de no hacer de cuenta que. Patricio Eleizegui, gracias por habernos ilustrado sobre esto. Hasta la próxima, que tengas buenas noches. Igualmente, un abrazo grande, muchas gracias.